Gracias a Dios por el privilegio que nos concede estar una vez más en cabina de radio El Verbo Divino para glorificar y exaltar el santo y bendito nombre de Dios. Les saludamos, amado hermano, en esta hermosa hora. Saludamos a usted también, mi amado amigo, en este bello día, deseando que la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En esta hermosa hora pues damos inicio a nuestro programa Edificando nuestra alma a través de la Biblia. Propósito principal de este programa es que usted y yo meditemos en la palabra de Dios, que usted y yo reflexionemos en la voluntad divina, en los preceptos, los mandamientos, las promesas que Dios ha dejado plasmadas en su santa y bendita palabra. Deseamos, como le digo, que la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté siempre en su vida, que Dios lo tenga fortalecido, que Dios lo guarde, que Dios lo cuide. Le saluda a su hermano y su amigo Derwin Mauricio Flores, miembro del Cuerpo de Cristo, siervo del Dios Altísimo, para honra y gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por su amable sintonía, damos gracias a usted también por siempre estar pendiente de esta hermosa señal de radio, por siempre estar ahí, conectado con nosotros, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la bendita palabra de Dios en esta hermosa hora. Le voy a invitar que abra su santa y poderosa Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, en su versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 9, 11 al 14. Dice la bendita palabra de Dios tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar conectados contigo, porque nos concedes este hermoso privilegio, Señor, de dirigirnos a tu pueblo, de dirigirnos a estas personas lindas, hermosas, que nos honran con esa sintonía. Dios amado, gracias por el privilegio que nos concedes de meditar en tu santa y bendita palabra. Gracias por el privilegio que nos concedes de ser parte de tu iglesia. Señor Jesús, en esta hermosa hora te suplicamos que nos ayudes en cualquier circunstancia o situación que podamos estar viviendo, Señor. Ruego tu presencia, tu autoridad y tu poder sobre cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo quien venga hablando a nuestra vida. Te suplico que seas tú a través de tu santo y bendito Evangelio quien venga manifestándose en cada uno de nuestros corazones. Padre eterno, tú eres grande, tú eres maravilloso, y tu palabra dice, Señor,
que para ti no hay nada imposible. Tú eres capaz, oh Dios, de cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Tú eres capaz, oh Dios, de implantar en cada uno de nuestros corazones esa semilla bendita del Evangelio. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Dios amado, cúbrenos con tu presencia, cúbrenos con tu poder. No nos desampares, Señor, no nos dejes. Extiende, oh Dios, tu mano santa, divina y poderosa sobre cada uno de nosotros, Señor. Si algún hermano, Padre amado o amigo se encuentra enfermo, Dios mío, manifiesto sea su poder sanador en ese cuerpo. Manifiesta sea su autoridad sobre esa enfermedad, de manera tal que mi amigo y mi hermano pueda recibir, oh Dios, ese milagro de sanidad divina. Padre eterno, te ruego que bendigas a cada amigo oyente, a cada hermano que está en sintonía. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice sus seres queridos. Oh Dios, ayúdale a salir adelante. Dale, Señor, la fuerza, la sabiduría y los medios necesarios para obtener la provisión alimenticia día con día, para obtener la provisión económica, para suplir sus necesidades conforme, Señor, a tu santa y bendita voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios, que seas tú manifestándose en cada uno de los líderes de la iglesia, que seas tú, Señor, manifestándose en cada uno de nosotros, de manera tal, Señor, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, de manera tal, Señor, que podamos, Señor, vivir una vida en comunión contigo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Bendícenos, guárdanos, ministranos, pero por sobre todas las cosas, ten misericordia de nosotros y acuérdate de nosotros en el día que suene la trompeta. No permitas, oh Dios, que nos quedemos a padecer, no permitas, Señor, que nos quedemos a sufrir. Amantísimo Dios, te damos gracias por todo lo bello, lo hermoso, lo lindo que eres con cada uno de nosotros. Y te suplicamos, Señor, que seas tú quien nos dé esa paz, ese amor, esa bendición, Señor, conforme a tu santo y bendito Evangelio, el cual es de bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea Dios, amado hermano. Hemos podido suplicarle al Señor su ayuda, ¿verdad?, su cobertura. Recuerde, hermano, que nosotros a cada momento, a cada instante, debemos de estar conectados con el Señor. Que nuestro pensamiento, que nuestras actitudes, que nuestras palabras sean para la gloria, la honra y la alabanza de Dios. Porque es así como podemos estar conectados con Dios. Es así, mejor dicho, de otra manera, como permanecemos conectados con Dios. Cuando ya nos apartamos de los sanos pensamientos, de las sanas acciones, cuando ya nos apartamos de lo que Dios ordena a través de su santa y bendita palabra, caemos en ese grave problema de ser corregidos por Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos sustente. Desarrollamos el hermoso tema en esta hermosa hora: el que no obedece y sigue a Cristo será condenado. La palabra, mi amado hermano, especifica claramente que el único que murió en la cruz del Calvario para lavar y limpiar todo pecado en la vida del hombre es Cristo Jesús. Entonces, de allí el tema: el que no obedece y sigue a Cristo será condenado. La palabra nos dice bien claro en el versículo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La palabra, amado hermano, en el versículo 11, nos está diciendo estando ya presente, o mejor dicho, de una vez que Cristo ascendió al reino celestial. O sea, desde el momento que el Señor Jesucristo es ascendido, es levantado y es transportado hacia el reino de los cielos, hermanos lindos, hermanos bellos, nosotros tenemos allá arriba, ¿verdad?, un sumo sacerdote, tenemos un ayudador, tenemos alguien que está ya por adelantado preparando lugar para que todos aquellos que nos humillemos delante de su presencia estemos ahí. Allí dice estando ya presente, o sea, cuando Cristo resucita y luego es levantado, trasladado o exaltado hacia el reino de los cielos, ya Él se va allá, ¿para qué? Para hacer la primicia, ¿verdad?, de todos los que hemos de ser salvos. Dice bien claro, una vez que Cristo ascendió al reino celestial. La palabra dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 12, dice bien claro, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, el Señor Jesucristo una vez se trasladó de esta tierra hacia el reino de los cielos. Él está sentado a la diestra del Padre, y allí sentado a la diestra del Padre, amado hermano, está constituido como sumo sacerdote, ¿verdad? Allí está sentado, desde allí Él está gobernando, desde allí Él está examinando y analizando todo lo que acontece, todo lo que usted y yo hacemos. Cuando la palabra se refiere al versículo 11, hace mención de sumo sacerdote, dice bien claro aquí, ya que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. El sumo sacerdote, mi amado hermano y mi amado amigo, es descrito en Hebreos capítulo 2, versículo 17, donde la palabra dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bien claro, solamente hay un sumo sacerdote y ese es Cristo Jesús. Solamente hay un mediador y ese es Cristo Jesús. Solamente hay un camino hacia la vida eterna y ese es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 17 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. O sea, Dios tuvo que padecer, Dios tuvo que sufrir, Dios tuvo que habitar en carne en esta tierra. Tuvo que ser niño, tuvo que ser joven, tuvo que ser adolescente, tuvo que ser adulto para poder dar un ejemplo, para poder marcar un ejemplo en nuestra vida y poder así comprendernos de la mejor manera. Y dice aquí, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados. Solamente Cristo Jesús es el único capaz de limpiar y purificar al ser humano. No existe, amado hermano, otro camino, no existe otro nombre, no existe otra alternativa. Simple y sencillamente, la palabra en el versículo 11 del capítulo 9 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuáles bienes venideros? ¿Por qué este hermoso versículo menciona esa frase bienes venideros? Amados hermanos, la palabra bienes venideros está hablando de los eventos escatológicos destinados para la iglesia, porque hay eventos escatológicos, amados hermanos, que son destinados, ¿verdad? Ya están predestinados para los impíos, para Satanás, para sus demonios, para los rebeldes, los desobedientes, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los hechiceros,
chapuceros, los santeros, todo aquel que hace mal, todo aquel que practica injusticia, todo aquel que no quiere nada con Dios, tiene dentro de la santa y bendita palabra una lista de eventos escatológicos por los cuales tendrá que pasar, por los cuales tendrá que vivir, por los cuales tendrá que sujetarse. Pero también aquí, en este versículo 11, nos hace énfasis cuando dice, pero estando ya presente Cristo, ¿a dónde? En el trono celestial nuevamente, en el reino de los cielos, sentado a la diestra de Dios, como sumo sacerdote, ¿verdad?, de los bienes venideros. ¿Cuáles son esos bienes venideros? Los bienes venideros, amado hermano, ¿verdad?, a los que se refiere este hermoso versículo son los eventos escatológicos destinados o predestinados por Dios para la iglesia. Y el primero de ellos, amado hermano, es el rapto de la iglesia. El segundo, después del rapto, inmediatamente, cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, tanto en los Corintios como en Tesalonicense, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿verdad? Y nos uniremos con ellos allá en los aires, allá arriba, ¿verdad?, en las nubes. Entonces, después de eso, de que Cristo levante a su iglesia, el segundo bien venidero del que hace mención este hermoso versículo es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, amado hermano, es el momento escatológico, ¿verdad?, el hecho escatológico descrito por el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 5, por ahí hace mención en lo que es el tribunal de Cristo. Será aquel hermoso evento donde Cristo Jesús nos entrevistará cara a cara personalmente a todos aquellos que hemos sido salvos, a todos aquellos que hemos sido trasladados gracias al gran amor, a la gran misericordia y al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el segundo bien venidero. Dijimos que el primero era el rapto, el segundo el tribunal de Cristo, y luego, hermano, escatológicamente hablando y en una forma sistemática, siguen las famosas bodas del Cordero, ¿verdad? Ya cuando Cristo, en el tribunal de Cristo, reparte los galardones y reparte las coronas a cada uno de los que han sido salvos, sigue la boda del Cordero, ¿verdad? La fiesta más hermosa, la fiesta más bella de todo el universo y de toda la historia será la boda del Cordero, donde estará la novia de Cristo, el Espíritu Santo, el Padre y todos los séquitos angelicales que reinan en el reino de los cielos. Entonces, la boda del Cordero es el tercer bien venidero. El cuarto bien venidero después de la boda del Cordero es el reino de Dios y su justicia. Cuando ya el Señor desciende a esta tierra, destruye a sus enemigos, ¿verdad? Lanza, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, dentro de los estudios escatológicos podemos ver que el Señor va a apresar a Satanás, al falso profeta, ¿verdad?, y lo va a lanzar al lago de fuego, etcétera. También va a lanzar a todos sus servidores, ¿verdad?, todos los que salgan juzgados y condenados en el famoso gran trono blanco, ¿verdad?, serán lanzados al lago de fuego. Bueno, entonces nosotros podemos ver que luego, después de eso, el Señor, cuando destruye a Satanás y todos sus demonios, dice que implantará el reino de Dios y su justicia. O sea, lo que estamos hablando del nuevo reino de Dios, o sea, la vida eterna, donde Dios será nuestro amo y Señor, ¿verdad? Es el más perfecto tabernáculo, ¿verdad? El que menciona el versículo 11, después de mencionar los bienes venideros, está hablando de el más perfecto tabernáculo. Cuando dice el más perfecto tabernáculo, amado hermano y amado amigo, se está refiriendo al trono celestial.
no se está refiriendo a un tabernáculo hecho de manos de hombre, no se está refiriendo a un tabernáculo hecho por seres humanos, se está refiriendo al reino de los cielos, el trono celestial donde está sentado nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, su Hijo amado Jesucristo a la diestra de Jehová de los ejércitos, y donde moran los seres angelicales. Ahí están los serafines, los querubines, allí están los demás ángeles, arcángeles, y todos los ejércitos del reino de los cielos están allí, esperando por usted, esperando por mí, porque nosotros, amados hermanos, por fe veremos la gloria de Dios, por fe veremos ese, ¿verdad?, tabernáculo perfecto, ese tabernáculo divino, ese tabernáculo celestial. ¿Cuándo? Cuando Dios nos permita pasar por todos esos bienes venideros que la Biblia menciona en su versículo 11. Así es, ¿verdad? Dice que ese tabernáculo no es hecho de mano de hombre, no es hecho por seres humanos. Hay personas que se sienten felices, orgullosas y muy alegres de tener una buena casa. Hay congregaciones que por error miran de menos a otras congregaciones porque ellos tienen un tabernáculo muy lindo, muy bonito, muy decorado, y entonces muy llamativo, ¿verdad? Donde se han invertido miles y miles de dólares o qué sé yo, euros, dependiendo la moneda y el país, y ellos se sienten orgullosos. Pero déjenme decirle que eso no es correcto, porque dentro de la iglesia del Señor no debemos de ver de menos a nadie, sino que debemos de ser más humildes. Entre más bendecidos seamos de Dios, más humildes tenemos que ser. Entonces estamos hablando de que si esta gente se siente orgullosa por un tabernáculo terrenal, ¿cuánto más usted y yo, mi amado hermano, aunque no tengamos, ¿verdad?, un tabernáculo muy lindo, muy hermoso, muy despampanante en esta tierra, sabemos que si somos humildes, obedientes y sumisos a la palabra de Dios, recibiremos en aquel día el privilegio grande y enorme de poder ser parte del tabernáculo celestial, o sea, el trono de Dios, donde usted y yo nos gozaremos, donde usted y yo vestiremos vestiduras blancas, lino puro y resplandeciente, dice la palabra. Así es de que, mi hermano, allí estamos viendo bien claro en el versículo 11 que el Señor Jesucristo allá está, allá como sumo sacerdote, solo esperando que sean agregados los que han de ser salvos, ¿verdad? Y luego, después de eso, nosotros pasamos a la etapa de los bienes venideros, como le explicaba, el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y el reino de Dios y su justicia. Que Dios nos ayude para entender la palabra, que Dios nos guíe para poder ser humildes, porque ya está delante, sentado a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Allí está el Señor esperando, ¿verdad?, que se complete el número de los escogidos de Dios, y cuando esto suceda, pues automáticamente o inmediatamente, si es que es la voluntad de Dios, suene la trompeta y la iglesia sea, amado hermano, transformada y llevada hacia el famoso gozo eternal. Qué lindo el Señor, ¿verdad? El versículo 11 nos especifica bien claro que ya está presente Cristo, y dice: y no por sangre de machos cabrillos. Mire el versículo 12, ¿qué es lo que nos dice el versículo 12? Nos dice: y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, ¿verdad? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué lindo el Señor. En el Antiguo Testamento, mi amado hermano, había que sacrificar animalitos
para poder hacer un sacrificio. El versículo 12 afirma que el sacrificio de Cristo supera y termina con el ritual de los machos cabrillos, supera y termina con el ritual del sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó en sacrificio vivo, santo, puro y agradable a Dios Padre, para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Entonces el sacrificio de Cristo supera y termina con todo eso, ¿verdad? Y afirma también el sacrificio de Cristo, afirma, ¿verdad?, que Él entró de una vez para siempre. Mire cómo dice el versículo 12. El versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró de una vez para siempre en el lugar santísimo. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, amado hermano, los sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio de expiación por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Pero cuando esta persona andaba en pecado, caía muerta delante de la presencia de Dios. Entonces hoy ya no es así. Hoy ya Cristo ejecutó el mejor sacrificio. ¿Por qué no decirlo? El sacrificio perfecto, aquel sacrificio que nos limpia y nos purifica de todo pecado. Entonces el versículo 12 dice bien claro que ya Cristo está allá arriba, cuidando, protegiendo y esperando a todo aquel que se acerque. Y afirma este hermoso versículo 12 que Cristo entró de una vez y para siempre. O sea, no tiene retroceso, no tiene ningún tipo de discusión, no tiene ningún tipo de nulidad. Cristo entró de una vez y para siempre, y eso nadie lo puede anular. La palabra es clara y dice que Cristo entró de una vez y para siempre, dice, y no por sangre de machos cabrillos ni becerros, sino por la propia sangre entró de una vez para siempre en el lugar santísimo. Bendito sea el Señor, porque Él está sentado allá arriba a la diestra del Padre. Él está allí esperando nada más que la iglesia sea levantada, que la iglesia sea trasladada a ese lugar lindo y especial que Dios tiene preparado para que usted y yo, mi amado hermano y mi amado amigo, si es que usted le permite a Cristo morar en su vida, podamos gozar de la vida eterna. Afirma que Cristo ya entró de una vez y para siempre. Mire, bien claro dice el versículo 12, si usted es curioso, dice, claro, el versículo 12 dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, ya no existe otro tipo de sacrificio. Dios abolió esos sacrificios del Antiguo Testamento a través de Cristo y vino a sentar un sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces Dios está allí, Cristo está allí, ¿verdad?, esperando por todos aquellos que quieran ser parte de la eterna salvación, de la eterna redención, de la perdón, de la limpieza y la purificación de nuestra alma. La palabra es bien clara y dice bien claro el versículo que Dios ya está adelante. En el capítulo 7, versículo 27 del libro de los Hebreos dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ya el Señor, amado hermano, amado amigo, pagó por usted y pagó por mí. Ya el Señor se entregó por todos los seres humanos del mundo. Basta solamente que usted y yo nos entreguemos a Cristo Jesús. Basta solamente que usted y yo
dispongamos nuestro corazón para la honra, la gloria y la alabanza del Señor. Dice la Escritura que Dios, ¿verdad?, ya está allí. Entonces, habiendo concedido eterna redención a sus escogidos, oiga, habiendo dado, habiendo regalado, habiendo depositado, habiendo entregado esa redención, esa salvación a través de ese sacrificio. Amado hermano, por eso el tema, el que no obedece y sigue a Cristo será condenado, porque Dios ya lo hizo todo. Cristo ya confirmó la entrada al reino de los cielos. Solo basta que usted y yo entremos. En este hermoso versículo, amado hermano, nos explica que los sacrificios del Antiguo Testamento, oiga bien, ¿verdad?, que los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, servían para la santificación y purificación de la carne. Lo dice el versículo 13. Hebreos capítulo 9, versículo 13, dice bien claro: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, dice, santificaban para la purificación de la carne. Ese era el propósito principal de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ese era el propósito principal para con el pueblo de Dios, que fuesen sacrificados, santificados por medio de los sacrificios de los animales que se sacrificaban. Pero en este hermoso versículo nos dice que había necesidad de eso para que el pueblo fuese santificado y purificado. El ejemplo de ello está en el libro de Números capítulo 9, versículo 19. Allí explica cómo se hacía, ¿verdad?, ese sacrificio en el Antiguo Testamento. Allí explica cómo el sacerdote, después de matar aquel animal, tomaba la sangre de ese animal y la rociaba sobre todo el pueblo, sobre todo aquel que necesitaba o quería, mejor dicho, ser santificado, quería ser purificado. El versículo 13 nos explica, amado hermano, que el sacrificio, ¿verdad?, ese servía para purificación de la carne. No así, mi amado hermano, por todo el contrario, ¿verdad? En el versículo 14, usted y yo podemos leer la palabra cuando dice: cuanto más, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu entró y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga, mi amado hermano, el sacrificio de Cristo es el único que nos permite, según el versículo 14, entrar a la presencia de Dios. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el amo y Señor de todo el universo, cuando nosotros reconocemos que Cristo es el que murió en la cruz del Calvario para redimir todo pecado en la vida del hombre, somos bendecidos, somos prosperados espiritualmente y sobre todo, ¿verdad?, estamos listos, preparados para poder volar al reino celestial juntamente con Dios. Por eso dice en el versículo 14, dice todo lo contrario al versículo 13, ¿verdad? Que allí nos especifica que la sangre de Cristo, amado hermano, amado amigo, nos limpia y nos purifica para que sirvamos al Rey eterno. Para eso Dios nos ha limpiado, para eso Dios nos ha llamado. Dios no nos ha traído a la iglesia para que usted y yo estemos tranquilos, para que usted y yo estemos calmados, para que usted y yo estemos esperando nada más el sonar de la trompeta. Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a salvación y a vida eterna. En el versículo 14 dice
que la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha purificado de todo pecado, de toda contaminación. Amigo que me escucha, no hay persona perfecta en esta tierra. Hermano que me escucha, no hay varón perfecto en esta tierra. Lo único que hay somos personas imperfectas, esforzándonos por ser perfeccionados a través del santo y bendito evangelio de Dios. Eso es lo único que hay. No hay personas perfectas. Entonces no espere que usted obtener la perfección en esta tierra. No, el versículo 14 dice bien claro que Dios, o sea, a través de Jesucristo y por medio de la sangre de Cristo Jesús, nos presenta sin mancha, nos presenta limpios delante de la presencia de Dios. Mire qué linda la escritura. El versículo 14 nos enseña que hemos sido limpiados, que hemos sido, ¿verdad?, purificados, que nuestras conciencias están ya tranquilas, están limpias, están listas, amados hermanos, para que sirvamos al Rey de Reyes y Señor de señores. El apóstol Pablo lo confirma en su escritura allí en el libro de Tito. En el libro de Tito, el apóstol Pablo, en la epístola del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Tito, en su en su capítulo 2, versículo 14, nos dice el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oiga, clara la escritura, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que a Él se acerque, todo aquel que quiera humillarse, que quiera entregarle su alma, su mente y su corazón, pueda ser salvo de toda condenación. Gloria sea al bendito nombre de Jesús. Es así como nosotros tenemos que aceptar las cosas. La voluntad del Padre fue enviar a Cristo a morir por usted y por mí. La voluntad del Padre fue que usted y yo fuésemos salvos por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Lo dice la Escritura también en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la santa y bendita y poderosa palabra de Dios. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es Cristo Jesús el único camino a la vida eterna. Es Cristo Jesús el único Cordero perfecto que fue inmolado en la cruz del Calvario. No existe otra forma de entrar al reino de los cielos. Por eso el tema, el que no obedece y sigue a Cristo será condenado. Amado hermano, amado amigo, Cristo ya hizo la mayor parte. Cristo ya pagó por usted y por mí. Cristo ya se entregó completamente en sacrificio santo, vivo, puro, agradable a Dios Padre. Solo resta que usted y yo seamos humildes. Solo resta que usted y yo seamos sumisos, seamos obedientes a la palabra de Dios y nos humillemos y reconozcamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. En el versículo 15 de la epístola de los Hebreos, capítulo 9, nos dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Oiga, bien clara la escritura en el versículo 15, estipula clarísimo el santo y bendito evangelio que solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay otro que interceda por cada uno de nosotros, no hay otro que tenga las cualidades, las características, los rasgos, ¿verdad?, suficientes, las cualidades, características y rasgos perfectos para poder ser mediador entre Dios y nosotros. El único es Cristo Jesús. Sí, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que se entregó en sacrificio vivo por usted y por mí, aquel que nos negó, ¿verdad?, se negó, a sí mismo, no se negó a cumplir la voluntad del Padre, sino que callado, como cordero mudo, murió por usted y por mí. La Escritura nos dice bien claro en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amado hermano, amado amigo, el sacrificio de Cristo ya fue hecho. Sacrificio lindo, bello, hermoso que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para que todos aquellos que le reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador seamos salvos, obtengamos la bendición de ser parte de los privilegios, de ser parte de los galardones, ¿verdad?, venideros, porque hay galardones venideros, hay privilegios grandes y enormes para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, en su versículo 5, dice de la siguiente manera, tal como está escrito: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué linda la palabra, ¿verdad? Qué hermoso, amado hermano, poderse sentir tranquilo, poder sentir la paz y la confianza necesaria para reposar en Cristo, reposar en su sacrificio. Es hermoso saber que los que estamos amparados a la fe por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todas las promesas de la Biblia se cumplen en nosotros. El versículo 15 estipula bien claro, amado hermano, que solamente Jesucristo es el único que abre la puerta y el camino hacia el reino de los cielos. Es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Quien a través de su muerte en la cruz del Calvario, amado hermano, nos redimió y nos limpió de todo pecado, de toda transgresión, de todo delito, de toda falta, de todo error. Hemos sido limpiados y purificados por medio de la sangre bendita del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. A través del derramamiento de la bendita sangre del Cordero de Dios es que usted y yo, amado hermano, somos limpios, somos puros delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jehová de los ejércitos lo ve a usted y me ve a mí, ya no ve su cuerpo, ya no ve su mente, ya no ve su alma, ya no ve su corazón, sino que él mira la sangre bendita del Cordero de Dios que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Gloria sea al nombre de Jesús, porque es Jesús el único mediador, es Jesús el único salvador, es Jesús el único que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y allí, por si fuera poco, en el mismo versículo 15 dice que a través de su muerte en la cruz nos ha
redimido, nos ha limpiado, nos ha purificado de todo pecado a través del derramamiento de su sangre bendita. A través de ese sacrificio es que somos salvos. En el versículo 16 del capítulo 9 siempre del libro de los Hebreos nos dice la santa y bendita palabra de Dios, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Oiga, donde hay, este versículo está diciendo bien claro que para que usted y yo recibamos la herencia celestial, la herencia de la vida eterna, era necesario que Cristo muriese por cada uno de nosotros. Era necesaria la muerte de Cristo para que así, muerto Cristo Jesús, nosotros pudiéramos ser tomados como coherederos del reino de los cielos. O sea, la muerte de Cristo Jesús era necesaria, era obligatoria para que así usted y yo podamos ser parte de los herederos del reino de los cielos, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, la sangre bendita del Cordero de Dios, es la que nos da la firmeza y la seguridad. En el versículo 17 dice la palabra: porque el testamento, dice, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si Cristo Jesús, amado hermano, no hubiese muerto en la cruz del Calvario, entonces no hubiese remisión de pecados. En vano serían las promesas, en vano sería la palabra de Dios. Por eso fue necesario, amado hermano y amigo, que Cristo Jesús muriera. Dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo Jesús murió por usted, murió por mí, para que pudiésemos ser parte de la bendición de la vida eterna. El versículo 17 nos está confirmando que si Cristo no hubiese muerto, ninguno de nosotros pudiésemos obtener la herencia eterna. El reino de Dios y su justicia no podría ser alcanzado, amado hermano, por nosotros, si en la muerte de Cristo. Es a través de la muerte de Cristo Jesús que usted y yo tenemos entrada al reino de los cielos. Es a través de la muerte de Cristo Jesús que usted y yo podemos ser parte de la gloria eterna. El apóstol Pablo lo explica en el libro de Gálatas capítulo 3, en su versículo 15, dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 15, dice bien claro: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo ya murió, y verdad, y resucitó también, y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, el pacto de Cristo Jesús con todos los seres humanos, tanto judíos como prosélitos, gentiles y todos aquellos que nos amparemos al sacrificio de Cristo, que reconozcamos que la muerte de Cristo Jesús fue necesaria para el perdón y la purificación y la limpieza de todo y cada una de nuestras almas, entonces estamos allí siendo parte de la salvación y la vida eterna. La Biblia es clara, la Biblia habla la verdad. Era necesaria la muerte de Cristo. El versículo 27 confirma que era necesario. El versículo 18, mi amado hermano, ¿verdad?, de Hebreos capítulo 9, nos dice bien claro de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Nos está diciendo que durante el tiempo de la ley, el periodo antitestamentario, ¿verdad?, el periodo del pueblo de Israel, el periodo, ¿verdad?, durante Dios trató directamente con el pueblo de Israel. Cada vez que se hacía un sacrificio, tenía que ser un sacrificio con sangre para que ese pacto tuviera validez.
Ahora bien, hermano amado, la palabra especifica que si esos sacrificios tenían validez, habiendo un derramamiento de sangre de animales, ¿verdad?, impuros, ¿cuánto más, amado hermano, puede tener validez el sacrificio del vicario de Dios, que es Cristo Jesús? El derramamiento de la sangre de Cristo es el que le da validez al pacto de la purificación del pueblo de Dios, es el que le da la validez a nuestra salvación, a nuestro acceso a la vida eterna, a nuestra parte de la herencia del reino de los cielos. Lo especifica la Biblia en el versículo 19 del capítulo, ¿verdad?, 9. Ahí está diciendo, en el versículo está diciendo bien claro la escritura, porque así dice: habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Qué quiere decir este hermoso versículo? Nos confirma que es obligatorio el derramamiento de sangre para poder tener validez en el pacto de la purificación del pueblo de Dios. Entonces el derramamiento ya sucedió. Moisés confirma en base a la bendita palabra de Dios en el versículo 20 que Dios ordena que tiene que haber derramamiento de sangre para que pueda existir la purificación de los hijos de Dios. Entonces allí en el Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 28, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Mateo 26, versículo 28, dice la santa y bendita y poderosa palabra de Dios. Mateo 26, 28 dice: y desnudándole le echaron encima un manto de estoy en el 27, es un capítulo atrás. En el 26, 28 dice la palabra de Dios, conforme está escrito en el versículo 28 de Mateo 26, dice la escritura: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Oiga, Cristo Jesús está confirmando que a través del derramamiento de su sangre bendita y poderosa es que tiene validez el pacto de Dios con los hombres, es que tiene validez el pacto en donde nosotros nos convertimos en coherederos del reino de Dios y su justicia. El versículo 21 del libro de los Hebreos, amado hermano, dice: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios, ¿verdad?, los vasos del ministerio. Amado hermano, esto nos enseña también como iglesia. Este versículo nos confirma que todos los utensilios del tabernáculo son consagrados para la gloria de Dios y por ende tienen que ser puros, limpios y santificados. No se pueden tocar con manos sucias, no se pueden prestar para ser usados por los impíos, no se pueden prestar para ser usados por los mundanos. Dice bien clara la escritura que Moisés roció, oiga, lo dice el versículo 21, y además de esto, o sea, roció al pueblo de Dios, roció a todos los escogidos, y después dijo bien claro, ¿verdad?, en el versículo 20 diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, y la roció, dice en el versículo 21, sobre el tabernáculo y sobre todos los vasos del ministerio. Amado hermano, amado ministro, los siervos de Dios, los siervos de Cristo, debemos de ser
celosos y cuidadosos de los instrumentos y los utensilios de la casa de Dios. No es lícito utilizar los utensilios del tabernáculo de Dios en actos mundanos. No es lícito que nosotros dejemos que las personas que no son parte del cuerpo de Cristo estén utilizando los utensilios del tabernáculo de Dios, porque son cosas santas, son cosas sagradas. Nos dice la Escritura bien claro en el versículo 21. Y en el versículo 22 dice, ¿verdad? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amado hermano, hay que darle gloria, honra y alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo nos hemos acercado a Cristo Jesús. Hemos recibido a Cristo Jesús, quien es el único mediador, quien es el único que puede purificar, limpiar, perdonar todo pecado. Cristo Jesús. Solamente a través de la sangre bendita del Cordero de Dios es que nosotros somos limpios de toda contaminación y de todo pecado. Aquel que no se someta, aquel que no obedezca, aquel que no reciba a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, con todo el respeto del mundo, pero si no lo hace, será por gusto que esté en una religión. ¿Por qué? Porque el único que puede limpiar y perdonar y purificar nuestra alma se llama Cristo Jesús, a través del derramamiento de su sangre bendita. Ahora la pregunta del millón: ¿y las religiones que no siguen y obedecen a Cristo Jesús, quién las limpia y perdona de todo pecado? ¿Quién será? ¿Quién podrá limpiar pecado si solamente el sacrificio de Cristo es el que Dios acepta como único acceso al reino de los cielos? ¿Quién podrá limpiar y purificar el alma de aquel que no tiene a Cristo como su vicario, como su intercesor, como su perdonador y como su único camino, como su única verdad y como su única puerta al reino de los cielos? ¿Quién podrá limpiar a esas personas? Nadie. No existe otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Solamente en el nombre bendito de Jesús, amigo mío. Solamente reconociendo a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, seremos parte del reino de los cielos. Mentira que la religión te conducirá a la gloria eterna. Mentira que la religión te llevará al reino de los cielos. Mentira que la religión te llevará a morar por los siglos de los siglos juntamente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El único que limpia, el único que purifica es Cristo Jesús, porque es el único que murió en la cruz del Calvario. No existe otro camino, no existe otra verdad, no existe otra doctrina. Cristo es el que murió, Cristo es el que derramó su sangre, y todo aquel que quiera obtener la vida eterna y todo aquel que quiera ser salvo de la ira de Dios, ser salvo de la condenación del infierno y del lago de fuego, tiene que humillarse ante los pies de Cristo, porque solamente Jesús es el unigénito Hijo de Dios, porque solamente Jesús fue el que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María para poder estar en esta tierra, predicar el
Evangelio, dar el ejemplo y morir en la cruz para que a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la iglesia pueda ser limpia, purificada y exaltada hacia el reino de los cielos. Amigo que me estás escuchando, si tú estás en una congregación donde no se predica a Cristo Jesús como el único camino hacia la vida eterna, yo te aconsejo hoy, apártate de ella, salir de ella, dice el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la religión no salva el alma, la religión no salva al ser humano, la religión lo único que hace es desviarte del camino, la verdad y la vida, y el camino y la verdad y la vida se llama Jesús de Nazaret. El camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. El camino, la verdad y la vida se llama el Cordero de Dios, el único que fue inmolado en la cruz del Calvario. Amigo que me estás escuchando, busca una congregación donde se predique a Jesús de Nazaret como el único camino, la única verdad y la única puerta, el único acceso hacia la gloria eterna, porque lo demás es basura, lo demás es mentira, lo demás es obra satánica para desviarte de la salvación y la vida eterna. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amigo, no es María, no es Buda, no es Alá, no es Hare Krishna, no es la doctrina que te están enseñando, es Cristo Jesús, el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Así es de que si estás en el lugar equivocado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te invito a que busques un lugar donde se te predique al único Cordero de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que de un momento a otro sonará la trompeta, y al sonar de la trompeta, todo aquel que se haya humillado y que haya sido sincero, honesto, humilde con Dios, será levantado para morar con Cristo Jesús por toda la eternidad. La palabra de Dios es bien clara: solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos.